Miércoles de Política Joven, le agradezco a Jimena Villicaña, coordinadora de la Mesa Temática de Juventud en el equipo de Xóchitl Gálvez, Jaime Orellana, diputado suplente de Morena, Gerardo Vera, creador de contenido de análisis político, que estén con nosotros para hablar de los cierres de precampañas y este paquete de iniciativas que presentará el presidente López Obrador. Bienvenidos. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Jimena, comencemos contigo. Xóchitl Gálvez el domingo tuvo un evento grande en donde se dio el cierre de su precampaña. Ha tenido recorridos a lo largo de la semana. ¿Cuál es tu balance ya a un día de que finalicen estas precampañas? ¿Qué te puedo decir, Pedro? Primero, muy agradecida por el espacio y la sonrisa lo dice todo. Estamos felices, contentos. El evento en la arena fue todo un éxito, pero lejos de eso demostró y mandó el mensaje contundente que es mentira lo que vienen diciendo, de que la campaña no levanta. La arena estaba a reventar y estaba a reventar por miles de ciudadanos. Claro, convocaron los partidos, pero yo que estuve ahí te puedo decir que éramos más quienes estábamos ahí representando a la ciudadanía, que además hay que recordar que fue la propia ciudadanía quien decidió que Xóchitl Gálvez encabezara este proyecto rumbo a la presidencia en el 2024. Estamos felices, estamos contentos, la esperanza está de nuestro lado y ¿qué te puedo decir? El mensaje que dio Xóchitl fue contundente, fue una mujer que estadista, que se nota que ha recorrido el país, que conoce las problemáticas y vemos la respuesta de los adversarios pues muy preocupados porque ahí estamos y saben que los estamos alcanzando y que vamos a ganar. Centrémonos en esta primera intervención, Gerardo, Jaime, en el caso específico de Xóchitl Gálvez. Jaime, ¿cómo viste ese evento? ¿Cómo has visto el resto de los eventos que ha tenido a lo largo de esta semana, como los cierres de precampaña? Bueno, primero que nada, Pedro, agradecerte la invitación. Agradecer también que dicen que nos están alcanzando, significa que vamos arriba. Y bueno, es un evento que muy al estilo de la oposición, junto con miles de acarreados, que bueno, nosotros vamos muy bien, seguimos caminando y ellos van a seguir haciendo lo que están acostumbrados a hacer, sus acuerdos en lo oscurito, su relación con Lorenzo Córdoba y por supuesto sus vuelos privados. ¿Quieres responder algo, Jimena? Pues, ¿qué le puedo decir a Jaime? Que están muy acostumbrados a mentir, lo decía Xóchitl Gálvez en su discurso, el valor de la verdad es un eje principal en esta trayectoria que estamos emprendiendo. ¿Y qué se puede esperar de una precandidata de ese lado que dice que todo en el país va muy bien cuando hemos registrado más de 1 millón de muertes en 5 años? Decía Jaime que hubo acarreados. ¿Hubo acarreados? No, al contrario, hubo gente que se quedó afuera incluso con la esperanza de poder entrar. Yo misma quedé parada porque ya no había asiento que pudiera ocupar. Entonces había muchísimos ciudadanos que lamentablemente no pudieron entrar a la arena con este ánimo de acompañar a Xóchitl, pero como te decía, el evento estuvo repleto de la ciudadanía, que fue quien decidió que estuviera Xóchitl Gálvez y que seguimos con el ánimo de acompañarla hasta que lleguemos a Palacio Nacional. ¿Y mañana en el Monumento de la Revolución habrá acarreados? No, claro que no. Vamos a tener miles de ciudadanos libres que apoyan a la doctora Claudia, que bueno, dicen que ellos tienen a la ciudadanía, pero todas las encuestas ponen a la doctora Claudia arriba en las encuestas. Para nosotros tener a la ciudadanía es estar arriba, no. Pero independientemente de eso, creo que hay que concentrarnos en lo verdaderamente importante que hemos visto. Hemos visto un cambio en la campaña de Xóchitl, eso no hay la menor duda. Vemos a esta Xóchitl mucho más aguerrida, con un discurso mucho más confrontativo. El video de García Luna, su invitación a Claudia Sheinbaum a debatir, creo que es un cambio muy positivo en imagen que no habíamos visto desde que se estancó su campaña. Ahora, la gran cuestión que queda evidentemente ahí es el tema del teleprompter, que le estuvieron criticando mucho, ¿no? Qué bueno que esa sea la única crítica que haya. Lo que sí creo que tenemos que empezar a destacar es ¿qué tanto le resta eso en autenticidad? Porque al final, si tienes una campaña muy aguerrida, pero sin autenticidad, pues vas a acabar siendo tan soldado como Mijares, ¿no? O sea, que de soldado tiene solo ser soldado del amor. Del otro lado tenemos a una Claudia mucho más conservadora, que no la hemos visto brillar, que no ha hecho mucho, que se está manteniendo, pues sabe que está arriba en las encuestas, sabe que no le conviene hacer ruido ni para bien ni para mal. Una posición natural, ¿no? Totalmente. Habrá que ver cómo evoluciona su proyecto, su cierre el día de mañana. Y finalmente, lo último que queda es Álvarez Maínez, que... ¿Qué podemos decir de Álvarez Maínez, verdad? ¿Quién es? Oye, estos eventos, como el que tuvo Xóchitl el domingo, como el que va a tener Claudia Sheinbaum mañana, ¿para qué sirven? Bueno, al final de cuentas yo creo que sirven para darles exposición y hay que ser muy sinceros. No le veo un uso
ni a la propuesta de Xochitl de los debates, ni a esta precampaña, ni a la intercampaña, y no hay uso para nada si no conocemos sus proyectos de nación y si no conocemos sus propuestas. Pero bueno, en esta etapa no se pueden hablar de propuestas. Ese es el ¿no? problema. Deberíamos tener un periodo de campañas mucho más extenso en el que sí se puedan presentar propuestas, en el que sí se puedan presentar los proyectos de nación. Ojo, yo quiero oír lo que tiene Jimena que proponer de las mesas temáticas. Sé que ha habido un trabajo, quiero oír lo que tenga que proponer Claudia. ¿Para qué voy a estar escuchando discursos de es que AMLO mató 1 millón de personas, es que AMLO es lo mejor de la historia? Hombre, ya, queremos algo mejor, queremos propuestas. Este periodo de intercampaña, Jimena, ¿para qué es útil realmente? Es sumamente útil, y aquí sí no coincido con Gerardo, porque finalmente todavía, porque así nos lo marca la legalidad del país, no se pueden como tal hacer las propuestas, pero claro que entendemos como ciudadanos que existen 2 proyectos de nación. Yo lo comentaba en el programa pasado que estuve acá. Hay 2 proyectos de nación, uno que busca dar continuidad y otro que busca ser la alternativa democrática al rumbo del país, una continuidad que nos tiene en la ruina en tema de salud, seguridad, educación. Por donde lo veamos, el país está estancado, vamos mal, hay 11 millones de pobres, de personas en la extrema pobreza. Somos el primer país de la OCDE con más embarazos en mujeres, adolescentes, en niñas, cosas que nos lastiman a las juventudes en México. Entonces, un proyecto de este lado que pretende darle continuidad a todos estos incentivos que propone el que hoy se asume como presidente de este país, y por otro lado una propuesta democrática de cambio que bien lo mencionaba Xochitl en su discurso, con una visión estadista y que conoce bien las problemáticas y las entrañas de este país. Es que siguen Pero hablando de cambio con los mismos políticos de siempre. Y déjate eso, Aquí Jaime, la por eso hay única- que quitar las intercampañas, hombre, porque, a ver, de nada nos sirve, y perdón, yo creo de verdad que de nada nos sirve estar escuchando un discurso de cambio, que qué bueno, ok, que haya un cambio, que haya una continuidad, pero ¿con qué propuestas, hombre? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente a mi ciudadano me vas a vender? ¿Qué es lo que yo tengo Porque que escuchar? además este proceso, digamos, si bien empezó formalmente hace unos meses, pues tenemos ya años, ¿no? 3 años con Claudia y otro medio año casi con Xochitl, y bueno, y con Álvarez Maínez. Oye, lo que tú dices, Gerardo, entonces es que se necesita reformar este proceso electoral. Totalmente. Y hablando de reformas, el presidente el 5 de febrero envía un paquete de reformas. Ya hablábamos hace algunos minutos con el senador Alejandro Armenta sobre algunos de ellos: eliminar financiamiento de los partidos políticos, lo del Poder Judicial, que los jueces ministros sean electos por votos, entre una larga lista. Hay quienes dicen que estas iniciativas ya nacieron muertas, se necesitan 2/3 partes y la oposición ya ha dicho que no, pero desde su perspectiva como jóvenes, ¿qué es lo que piensan de todo esto, Jaime? ¿Realmente es necesario? Mira, lo que te diría, Pedro, es va a proponer el presidente dichas iniciativas que van a pasar a las cámaras de origen respectivas dependiendo de la iniciativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Evidentemente se necesita mayoría simple para que pase de comisiones, y a partir de ahí, como es una reforma constitucional, necesita 2/3 partes. Perdón que te interrumpa, Sí. pero es que ese punto es importante. No se sabe el contenido de las iniciativas y las bancadas de Morena en la Cámara Baja y Cámara Alta ya están diciendo que van a impulsar con todo para que pasen. ¿No se tendría que analizar a conciencia realmente? Justo a eso iba con mi comentario. En el momento en el cual se presenten dichas iniciativas, pues evidentemente es una realidad. La coalición dentro de los diputados de Morena, PT Verde, no alcanza la mayoría calificada, eso es una realidad. Entonces, se va a tener que hacer debates con todas las fuerzas políticas del país para intentar llegar a un consenso, que yo pediría que la oposición escuche las iniciativas y se pueda lograr un debate para, a partir de ahí, ver que sí, que no se puede consensuar. Jimena. Pues finalmente no nos engañemos, Jaime, estas son propuestas que tienen fines electoreros nada más, que como dices bien, Pedro, nacieron muertas, y que el presidente lo sabe. Y lo único que pretende es justamente seguir perpetuando este discurso de que él quería hacer todo lo posible, por ejemplo, con esto de las pensiones. Si hubiera querido hacer lo posible, hubiera propuesto una reforma fiscal, ¿no? Porque sin una reforma fiscal, para empezar, el tema de las pensiones es un tema completamente inviable en el país. Ningún país en el mundo ofrece el 100% de la pensión a los jubilados, del sueldo, de su último sueldo a los pensionados. Entonces, el presidente conoce perfectamente que no hay viabilidad en el país para que esto suceda, pero finalmente quiere mandar este mensaje de que la oposición no estuvo al lado del pueblo. Pero ¿no valdría la pena al menos
leer, escuchar. Es que ese es el tema, o sea, ¿cómo sabemos que son una maravilla o cómo sabemos que son pura propuesta electoral si ni siquiera se han presentado? Yo por lo mismo diría que en el momento en el cual se presenten se analicen a fondo. Pero también creo que ahí hay que tener un poco de congruencia, Jaime, y decir, oye, también mis diputados, Morena, del partido que represento, sí les pido que no las voten nada más por votarlas. O sea, también ustedes, así como la oposición, léanlas. No, o sea, claro, revisen. que se lean y que se pero es que no analicen a hemos fondo. visto esa congruencia en nada. O sea, perdón. Ha habido, por ejemplo, con el tema de la reforma electoral, la Suprema Corte la tuvo que suspender esa reforma porque, a ver, se aprobó sin el proceso legislativo correcto. No ha habido proceso legislativo. Entonces, no nos adelantemos a decir que son una porquería, pero tampoco nos adelantemos a decir que son el milagro del siglo. Pero podemos hablar de lo que ya conocemos y lo que ya conocemos, lo que propone, lo que ha propuesto el presidente en sus mañaneras, y parte de eso es las pensiones, que él habla de darles el 100% de su último sueldo a los pensionados, y en ese sentido podemos darnos una idea que tiene fines electorales como todo lo que hace el presidente, que finalmente, otra vez retomando el valioso discurso de Xóchitl Gálvez, tomar el eje de la verdad como un trayecto principal. Yo diría, una última intervención, por favor, bueno, yo antes, breve. Perdón, yo antes de eso diría que algunas de las reformas que suenan que pueda presentar el presidente, en algún momento los partidos de oposición ya han presentado algunas de ellas, y bueno, si estar a favor del pueblo y de los pobres es fines electoreros, pues... Pero si Jimena. estuviera a favor de los pobres, que como bien dijo Xóchitl, ha estado a favor de los López, pero si hubiera estado a favor de los pobres, pero pones una reforma fiscal que haga viable tu propuesta, no algo que sabes que va a ser completamente inviable. Eso es engañar a la gente. Que ver qué propone. El presidente engaña Es a que la hay que gente. ver qué se propone para ver la Último viabilidad. comentario, Gerardo, concluimos contigo. Vuelvo al mismo tema. Habrá que ver qué se propone. Yo no me cerraría a decir que las propuestas son electoreras, no me cerraría a decir que las propuestas son una maravilla. Habrá que ver qué se propone y con base a eso empezar a criticarlas, ver su legalidad y ver su viabilidad. Gracias a los tres por haber Gracias, estado aquí. Pedro. Gracias a ti, Pedro. Pausa ya.